donde estás, levanta tu mano una vez más. Estamos delante del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estamos delante del Dios de lo imposible. Señor, te honramos en esta tarde. Te honramos en esta tarde, Señor. Santo Dios, Santo Dios. Yo no sé cómo has venido en esta tarde a este lugar. Yo no sé si tal vez es la primera vez que venís a este lugar, pero quiero decirte que en esta tarde estás en el mejor lugar en donde podés estar. Porque en este lugar, más allá de músicos, más allá de sonido, más allá de otras personas, más allá de cada uno de nosotros, está nada más ni nada menos que el Dios de lo imposible. El Dios que puede, como decían los chicos, transformar tu realidad. Yo no sé cuál es tu imposible en esta tarde. Yo no sé cuál es tu imposible. No sé qué es lo que te está agobiando, preocupando en este tiempo, en esta tarde, pero este es el momento de rendirlo delante de Dios, delante de aquel que tiene poder para hacer mucho más allá de lo que vos y yo podemos imaginar o pedir. En esta hora yo quiero desafiarte que ahí donde estás, levante tus manos delante del Dios de lo imposible. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y que puedas declarar en esta tarde: Dios, aquí estoy delante de ti. Aquí está, Señor, esta situación que me parece imposible, a la cual me siento impotente, Señor. He intentado, como la mujer que tenía flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que lo había intentado todo por 12 años, había gastado todo lo que tenía, hasta que se encontró con Jesús. Y hoy puede ser la tarde, hoy es el día en que un encuentro con Jesús en este lugar puede cambiar tu vida, puede cambiar tu realidad, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu familia, puede cambiar todo en tu vida. Por eso ahora Él sana al enfermo, Él libera al oprimido. En el nombre de Jesús, yo quiero desafiarte que ahora ahí donde estás, levantes tu voz en oración, en clamor al Dios de lo imposible. Dios, aquí está tu pueblo, levanta tu clamor, orá, 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 orá. En este momento es un tiempo para orar, para clamar por tu necesidad, para clamar por ese imposible. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora la presencia del Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios se pasea en este lugar. El Espíritu Santo trae aire nuevo, trae un refresco sobre tu vida, trae viento de renuevo en el nombre de Jesús. Hey, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amén. Yo quiero desafiarte en esta hora. Vamos a tener una oración especial por lo que vamos a vivir mañana, tanto aquí como en la plaza allí de Villa Don Arturo. Sí, como sabés, y si nos estás visitando, estamos desde principio de mes orando por lo que vamos a vivir mañana. Normalmente en todos lados se celebra el Halloween. Y nosotros entendemos, porque la realidad es que el Halloween tiene un origen oscuro, ¿sí? Es una fecha también donde las tinieblas
se manifiestan, donde los brujos, en donde los curanderos hacen pactos. Si no es tan inocente como nos quieren vender. El Halloween no es disfrazarse y pedir golosinas. Tiene un trasfondo diabólico. Y venimos orando y mañana vamos a celebrar la contrapartida, vamos a contraatacar la cultura de la tiniebla, de las tinieblas, con la luz que es Jesús. Por eso le llamamos esto octubrillante, porque vamos a celebrar la luz de Jesús y vamos a invadir con la luz y la vida de nuestro Señor este lugar, la Plaza Villa Don Arturo, y por medio de esto a todo este lugar en el que Dios nos ha puesto. Amén. Y yo quiero tomar en esta hora, Sandra, tenemos alcohol ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer una cosita. Yo quiero invitarte que tomes la mano. Vamos a tratar de tomarnos la mano. Después Sandra nos va a ayudar para pasarnos el alcohol después de esto, ¿sí? Pero yo quiero invitarte que tomes tus manos con el que está al lado. Dice la palabra de Dios: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Quiero que escuches esto. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice, oren para que sea abierta puerta delante de nosotros, para que podamos predicar la palabra, el evangelio. Esta mañana el Señor me confrontaba con esto y me desafiaba a que teníamos que tener un tiempo de oración para que Dios abra puertas, ¿sí? Dios abra puertas mañana en este lugar, que abra puertas allá en la Plaza Villa Don Arturo, porque el enemigo no se queda quieto, el enemigo no puede conocer lo que va a venir, pero olfatea lo que está pasando. Entonces vamos a orar, vamos a cubrir la actividad de mañana aquí, la actividad de mañana allá, y vamos a orar clamando que Dios abra puertas para que su palabra llegue a cada niño, a cada joven, a cada adolescente y a cada adulto que mañana tendrá oportunidad de escucharlo aquí, allí atrás y en la plaza. Amén. Así que ahí juntos en oración, unidos, yo quiero invitarte que levantes tu voz y comiences a orar en esta dirección y comiences a decir: Padre, oramos por la actividad de mañana, oramos por los que van a traer la palabra, oramos por los que son responsables, sostenemos sus brazos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, levanta tu clamor, aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús declaramos puertas abiertas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, nos levantamos en unidad. Hay poder en el acuerdo, hay poder en la unidad, y estamos unidos en el nombre de Jesús, declarando vida en este lugar, vida en Villa Don Arturo, declarando una invasión de la luz, las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Ahora declaramos tu palabra, puerta ancha, puerta abierta, delante de cada uno que anuncie tu palabra mañana. Señor, cubrimos a cada joven, a cada adolescente, a cada maestro. Cubrimos, Señor, a los que traerán la palabra. Cubrimos a los que entonarán cánticos. Cubrimos, Señor, a cada día. En el nombre de Jesús, vos vas delante, vos vas abriendo camino, vos vas rompiendo puertas. Se rompen ahora las puertas que el diablo ha querido cerrar. El diablo ha querido poner traba, ha querido poner obstáculo, pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice que vas delante de nosotros, Señor, y que rompes cerrojos de bronce, cerrojos de hierro. No hay puerta que ante ti pueda resistir. Toda puerta abierta por ti nadie podrá cerrar. En el nombre de Jesús, ahora, diablo inmundo, retrocede en el nombre de Jesús.
Y ahora declaramos el reino de los cielos se manifiesta con poder en este lugar, se manifiesta con poder en Villa Don Arturo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, oh Rey de Reyes. Tú eres el Dios de lo imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero invitarte a que tomes tu asiento en esta hora. Bien. Miren, Dios está haciendo cosas impresionantes. Ya el jueves, cuando nos reunimos a orar aquí, Dios comenzó, un grupo nos quedamos orando y otro grupo salió ya a invadir las calles promocionando lo de mañana. Mañana 6 de la tarde allí y 6 de la tarde aquí, ¿sí? Jóvenes y adolescentes allí, niños y los padres van a estar aquí en este lugar. Ya hay un montón de gente anotada, así que sin duda Dios tiene algo poderoso para hacer mañana en medio nuestro. Amén. Amén. Yo quiero invitarte que me acompañes. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Ya el sábado pasado estuvimos hablando sobre esta porción de la palabra. Titulé el mensaje de esta tarde: orando eficazmente, dando en el blanco. Y vamos a leer todo lo que leímos el sábado pasado, pero nos vamos a centrar en algunos versículos nomás. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, voy a leer en la Reina Valera. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vamos a leer hasta ahí nomás. Recuerdo cuando era chico, cuando era niño, yo tengo 2 hermanos más grandes que yo, y bueno, a muchos de ustedes conocen a mi hermana Priscila, que también está aquí en San Juan, pero yo tengo 2 hermanos más grandes que en la época, cuando yo era chiquito, ellos eran adolescentes, más o menos, eran traviesos, los conocían como los hermanos Macana. Y los dos, cada uno en unas facetas diferentes, pero los dos eran tremendos, ¿sí? A uno le llevó más tiempo salir de eso, hasta la juventud, y otro no tanto. Pero me acuerdo, uno de ellos, mi hermano mayor, tenía algo con las hormigas, ¿no? Y una vez descubrió y me enseñó, gracias Raúl,
y me enseñó, ¿sí?, cómo con una lupa, ¿sí?, seguramente ustedes también lo han hecho esto, cómo con una lupa, cuando uno enfoca con la lupa, puede potenciar, valga la redundancia, la fuerza, la potencia del sol, y puede ocasionar daño, puede encender un fuego. ¿Qué es lo que hacía mi hermano? Mi hermano agarraba a las hormigas que iban caminando, agarraba la lupa y empezaba a seguirlas con la lupa, y bueno, ya saben el desenlace. Si no era eso, era que hacía collares con las hormigas, era esas cosas que tenía. Y claro, yo aprendí eso y me fascinó, ¿sí? Tal vez por eso después me volví medio piromaníaco. Le he contado muchas veces que cuando tenía 4 o 5 años, gracias, prendí fuego un galpón. Tuvieron que venir 2 cochebombas. Pero bueno, no es el tema de esta tarde. Yo quiero, y voy a tratar de ir al punto para no extenderme en el tiempo. Pero aquí Pablo está hablando de la realidad de nuestra lucha espiritual, ¿sí? Él dice, nuestra lucha, en el versículo 12, no es contra carne ni sangre. Habla de que la naturaleza de nuestra lucha es espiritual. Y nos habla de que el reino de las tinieblas está jerarquizado, es decir, hay diferentes jerarquías de espíritu. Habla de huestes, de poderes, de principados, de potestades, ¿sí? Es decir, no es algo que nosotros tengamos que tomar a la ligera esta realidad. Tampoco debemos entrar en el pánico, en el temor que muchos entran, ¿sí? Por decir, bueno, si estamos ante una fuerza tan grande, entonces ¿qué de nosotros? Claro, el problema es que aquel que piensa de esa manera ignora, o por lo menos no cree, que aquel que está en él es mayor que aquel que está en el mundo, como dice la palabra. Nuestro Dios, dice la palabra, que Él ya venció, ya derrotó al enemigo y lo puso bajo nuestros pies. Por eso no tenemos que tener temor, pero tampoco podemos dejar de ignorar esta realidad espiritual. Y esta porción de la palabra, Pablo dice, fortalézcanse, sean fortalecidos. Es decir, decíamos el sábado pasado, es nuestra responsabilidad ser fortalecidos. No nos fortalecemos nosotros con nuestra propia fuerza, es Dios quien nos fortalece, pero nosotros debemos exponernos al Dios que nos fortalece. Esto es como fortalecer nuestro cuerpo. Yo decía el sábado pasado, ¿sí? Todos sabemos que el ejercicio fortalece el cuerpo, ¿o no? Ahora, si yo no hago ejercicio, por más que el ejercicio sea bueno para fortalecer el cuerpo, mi cuerpo no se va a ver fortalecido. Entonces, de la misma manera que para fortalecer mi cuerpo, debo ponerme a trabajar mi cuerpo, debo exponerme al ejercicio, de la misma manera Pablo dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es nuestra responsabilidad. Dios ya nos dio los recursos, pero Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. Y después Pablo insiste una y otra vez con decir, pónganse toda la armadura. Dijimos que no es, que es necesario vestir toda la armadura, que no tiene sentido ir a la guerra, ¿sí?, con una parte de la armadura y con otra no. ¿Sí? Pablo acá dice, insiste en 2 o 3 oportunidades, pónganse toda la armadura de Dios. Porque más allá de la figura de la armadura, ¿sí?, que muchas veces nos metemos tanto con la figura de la armadura y nos olvidamos de los principios espirituales que hay atrás de esto, ¿sí? Nos está hablando de un estilo de vida, nos está hablando de adherir a nuestra vida, de vestirnos, de revestirnos de estos conceptos, de estas herramientas que Pablo aquí menciona, que son la salvación, la fe, la justicia, la verdad, la palabra, el Espíritu, el Evangelio. Eso es lo que hablamos, pero yo quiero centrarme en esta hora en el versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios,
y tomad el yelmo de la salvación. Aquí dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y yo en esta hora quiero hablarte de la oración. Y no de cualquier oración, porque oración podemos hablar de muchos tipos de oración, pero yo quiero hablarte de la oración que Pablo está mencionando en este versículo. Es la oración en el Espíritu. Es interesante, por eso te traje el ejemplo de la lupa. Porque el sol es potente, el sol es fuerte. Todos, y sobre todo acá en San Juan, la tierra del sol, sabemos que hay ciertas horas en las cuales uno no puede exponerse al sol porque puede traer consecuencias. A veces a corto plazo, a veces a largo plazo. Todos sabemos el poder que tiene el sol. Ahora, cuando nosotros queremos aumentar el factor, el efecto del sol, con la lupa nosotros podemos hacer que ese sol se convierta, por ejemplo, en un fuego. Y si lo habremos hecho en los scouts un montón de veces, siempre llevas una lupa por la duda, o un vidrio. Porque cuando no tenés cómo prender una fogata en el día, es la forma más fácil. La oración en el Espíritu es como esa lupa que nos permite enfocarnos para dar en el blanco y para que la oración tenga un efecto poderoso en el contexto que está mencionando Pablo aquí, que es en el contexto de la guerra espiritual. Por eso, hermano, la importancia de orar en el Espíritu. Él le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y para nosotros poder comprender lo que es la oración en el Espíritu, tenemos que comprender y entender la dinámica del Espíritu Santo. Tenemos que entender y comprender quién es el Espíritu Santo. Y si bien ya hemos tenido una serie sobre el Espíritu Santo, voy a mencionar 2 o 3 cosas porque hay mucha gente que no estuvo o que se ha sumado a la iglesia en este último tiempo, ¿sí? Pero todos tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo, nos dice la palabra, nos enseña que es Dios, es una persona, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad. Es decir, tanto como Dios Padre, Dios Hijo, también está Dios Espíritu Santo. Y Él viene a morar a nuestra vida en el momento en el que nosotros decidimos rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Cuando Él viene a morar a nosotros, cuando rendimos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y viene a morar en nosotros. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. Habla la Biblia de que el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, tiene en cierta forma sentimientos. Dice que tiene voluntad porque Él reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Bien, entonces Él tiene conocimiento también. Dice que Él conoce y escudriña lo más profundo de Dios y lo da a conocer a los hijos de Dios. Este es el Espíritu Santo, no es una energía. Entonces, para nosotros poder entrar en la dinámica de la oración en el Espíritu, tenemos, hermanos, que comprender el Espíritu Santo, tenemos que conocer al Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, como persona que es, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Debemos priorizar una relación con el Espíritu de Dios. Si no, no vamos nunca a poder experimentar lo que Pablo está diciendo aquí de orar en el Espíritu. Y yo te di un ejemplo el sábado pasado que lo mencioné muy al pasar. Pero cuando nosotros estamos intercediendo, nosotros podemos orar automáticamente, religiosamente.
¿Sí? ¿Qué mejor ejemplo que las oraciones que se hacen para antes de comer? Padre, gracias te damos por la comida. Sí, ya sabemos, es casi como un Padre Nuestro. Te damos gracias por la comida, que son prueba de tu amor para con nosotros. Te pedimos que lo bendigas, se lo des a aquellos que lo necesitan. Más estructurado que eso. Ahora el problema es que no es solamente que las oraciones, estas oraciones quedan allí, sino que también muchas veces, es decir, aún nuestra vida de oración está impregnada de oraciones que son fórmulas. Y las oraciones que son fórmulas no tienen efecto. En primer lugar, porque Dios no responde al simple hecho de que nosotros abramos nuestra boca para repetir una oración. Por eso nosotros no rezamos. Por eso no decimos el Ave María. Por eso no decimos el Padre Nuestro. Creemos que el Padre Nuestro fue un modelo que Jesús dejó. Sí, está en la Biblia. Pero fue un modelo, no es la única forma para orar. Porque si no se vuelve religioso, sin sentido y no tiene efecto. No podemos dar en el blanco. Esto es impresionante porque después de que Pablo enumera a las armas y las partes de la armadura, menciona la única arma que es ofensiva. Dice, vístanse o tengan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acto seguido dice, y oren, y el versículo que hemos leído. La oración aquí no la plantea como un arma. La oración aquí la plantea como la forma de entrar en la guerra espiritual. El orar implica entrar en batalla, entrar en conexión con Dios para poder confrontar a las tinieblas. Yo te contaba el sábado pasado que acá hay una expresión en el versículo 13 de que Pablo dice para que puedan resistir. Esa palabra es el griego antistemi, que es de donde viene la palabra antihistamínico, que es para atacar las alergias. La alergia lo que hace es debilitar al cuerpo y muchas de ellas atacan de tal manera que nos llevan a la muerte. Acá lo que Pablo está diciendo, el resistir no es solamente aguantar al diablo, sino que es pararse firme en la postura con la armadura de Cristo y entrar a contraatacar. Por eso hay partes de la armadura que son defensivas y partes que son ofensivas, como es la espada, que es el Espíritu, la palabra de Dios. Porque se trata de avanzar sobre el reino de las tinieblas. Se trata de avanzar sobre lo que el diablo ha comenzado a hacer en contra de tu vida. Tal vez por mucho tiempo el diablo ha avanzado sobre tu vida, ha tomado áreas de tu vida, te tiene oprimido, te tiene esclavizado con vicios, con actitudes, con hábitos. Pero este es el tiempo que te levantes en oración, en el Espíritu, y que puedas mantenerte firme y contrarrestar lo que el diablo ha hecho durante todo este tiempo. Es tu responsabilidad, hermano, es mi responsabilidad pararnos, armarnos de la armadura de Dios y en el Espíritu comenzar a orar. Ahora hay una palabra clave en este versículo. Ya está, entendimos que tenemos que orar en el Espíritu, Leo. Está bien. ¿Cómo? Acá hay una palabra clave. Pero antes, el versículo 17, yo quiero llamar tu atención, porque es la primera vez que se menciona el Espíritu, es hablando de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas. Él los llevará a toda verdad. Después le dijo, Él les recordará todo lo que yo les dije. En otra oportunidad, ahí en el capítulo 16 de Juan, le dice, hay cosas que todavía yo no les puedo decir porque ustedes no las pueden soportar. Pero cuando venga el Consolador, Él les guiará a toda verdad, les dará a conocer aquellas cosas.
Es decir, el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, y aunque va a sonar contradictorio, yo si no leo la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, si yo no leo la Biblia con la guía del Espíritu Santo, entonces yo no voy a poder experimentar la transformación de la palabra. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Yo te quiero preguntar, ¿qué tiene de vivo este papel y esta tinta? No es el papel y la tinta, sino es el espíritu de la palabra. Es el Espíritu Santo animando, vivificando lo que dice este libro. Por eso es primero importante entender que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Porque entonces cuando entendemos eso, cuando entramos en la dinámica de poder discernir y meditar la palabra por el Espíritu, es cuando nosotros podemos orar en el Espíritu. Porque orar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo te va a revelar, te va a mostrar por medio de la palabra de Dios qué es lo que tenés que orar en el momento justo, en el momento específico, en el momento oportuno. El Espíritu Santo es el que te tiene que guiar. Yo contaba el sábado pasado en una oportunidad. Tenía que predicar en un evento y 4 horas antes de ese evento me puse a orar porque el Espíritu me llevó a orar y mientras oraba vi una imagen en donde yo estaba predicando y 2 personas entraban por la puerta trasera y el Espíritu me llevó a interceder y a hacer guerra espiritual. Esa misma noche, cuando estaba predicando, al final entran 2 jóvenes por la puerta trasera y yo recordé el tiempo de oración. Y cuando estos jóvenes se quedaron al fondo, terminé de ministrar y le dije a uno de los líderes que me acompañara a hablar con estos muchachos. Estos muchachos eran 2 brujos que venían con malas intenciones. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo nos anticipa las cosas, que por medio de la oración ellos no podían ni siquiera resistir el hablar con nosotros. En el momento que nosotros nos acercamos con este líder, a estos jóvenes, comenzaron a retroceder, maldiciéndonos, y retrocedían asustados. Ni siquiera tuvieron el valor de darse vuelta, de darnos las espaldas. Porque la batalla ya había sido ganada en oración 4 horas antes. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, estamos como con la lupa, amplificando el poder de Dios a un punto específico que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela. Hace unos meses atrás termino un culto y una mujer me habla de intento de suicidio. Estábamos acá después de un culto. Mientras estaba hablando con ella, el Espíritu Santo me dice, esta mujer abortó en algún momento en su vida. Yo no la conocí, era la primera vez que la veía. Y le dije a esta mujer, para ser un poco cuidadoso, le dije, ¿en su familia alguna vez alguien practicó aborto? Sí, me dice, yo cuando era joven. Cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando nosotros dedicamos tiempo a escuchar, a percibir al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos revela, dice la palabra. Por eso orar por orar no trae resultados. Debemos entender cuál es la dinámica del Espíritu Santo. Porque Dios quiere hablar, Dios quiere mostrarte cosas, Dios quiere mostrarte cómo vencer el temor en tu vida, quiere mostrarte cómo vencer la enfermedad, quiere mostrarte cómo vencer lo que el diablo ha levantado en contra de tu vida, tu matrimonio y tu familia. El jueves pasado un grupo salió a orar
Cuando vinieron, dijeron, el Señor nos mostró que en una casa se hacían abortos y que en esta otra casa había un curandero. No se tardó ni 30 minutos en confirmarlo porque había una persona aquí que conocía esa casa y dijo, realmente en esa casa hay un curandero y pasa esto, esto y esto y esto. Porque cuando estamos conectados al Espíritu, el Espíritu nos muestra y nos revela. Ahora es importante la conexión de la palabra con la oración. Por eso Pablo salta casi instantáneamente. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Porque el Señor va a traer una palabra sobre tu vida, que va a ser la palabra que vas a declarar. Dice la palabra de Dios que Ezequiel tuvo una visión en donde un valle de huesos secos estaba a sus pies. Y Dios le dijo, Ezequiel, profetiza a estos huesos que traeré vida sobre ellos. Y dice que él comenzó a profetizar. Y dice que los huesos comenzaron a unirse, comenzaron a tener tendones, músculos, piel. Y dice que era de repente un ejército parado, pero que no tenían vida. Y Dios le dice, profetiza que el Espíritu va a venir de los 4 vientos y traerá vida sobre ellos. El Espíritu Santo es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios envía el Espíritu. La palabra de Dios dice que cuando Él creó el mundo, el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra, se movía. Cuando Ezequiel pronunció y dijo, Espíritu de los 4 vientos, ven y sopla sobre este ejército, dice que de repente el ejército cobró vida. Pero nosotros no vamos a experimentar estas cosas si decimos y seguimos orando automáticamente. La palabra clave es orando en todo tiempo. La palabra tiempo en este texto, en el original, es la palabra kairos. Para tiempo hay 2 palabras en griego, cronos y kairos. Cronos en este contexto sería extensión de tiempo. Sería mucho tiempo, vamos a decirlo así. Pero kairos en este contexto habla de calidad de tiempo. ¿Viste cuando vos decís, quiero pasar tiempo de calidad con mis hijos? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué significa cuando yo digo, o cuando decís, yo quiero pasar tiempo de calidad con mi esposa? ¿A qué se refieren? Darle lo mejor, tener un tiempo en el cual disfrutar, estar atento a ello. La palabra de Dios dice, oren, dediquen tiempo en oración de calidad en el Espíritu Santo. Algo que aprendí y que doy gracias a Dios que la pastora Norma se encarga de recordarme siempre, es que el Espíritu no se lo puede limitar con el tiempo. Hermanos, si querés experimentar al Espíritu Santo guiándote en oración, que sea como esa lupa, que en donde pongas la mirada, porque el Espíritu te va a decir dónde mirar, dónde orar, cómo orar, de qué manera activar. Si querés experimentar eso, querido hermano, quiero decirte que la única forma es dedicando tiempo de calidad a pasar tiempo escuchando la voz del Espíritu por medio de la palabra. Y termino con esto porque se nos fue el tiempo. Hay 2 formas de orar. Si está la oración en el Espíritu, está la oración en la carne, que de esas abundan. Pablo le dice a los romanos, no sabemos muchas veces cómo orar, por eso nuestra debilidad el Espíritu Santo acude a nosotros e intercede por nosotros, porque no sabemos cómo orar, pero el Espíritu al interceder
intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración del Espíritu. Esa es la oración en el Espíritu. Cuando nosotros prestamos el oído y en vez de decir, quiero que me ore para que me deje de doler la cintura. Está bien, pero vos dedicaste tiempo a orar por eso. ¿Sabés qué es lo que quiere hacer el Espíritu con ese dolor de cintura? Porque quiero recordarte que a Pablo Dios le dijo, yo no te voy a sacar el aguijón de la carne, yo no voy a quitarte este gran problema que te pesa. Bástate mi gracia, Pablo. Dios no le quiso sanar. Algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era otra cosa, no está bien claro. Pero era algo que sí atormentaba a Pablo. El apóstol Pablo, no estamos hablando de un pibe, estamos hablando de un gigante de la fe, de un pilar de la fe. Y Dios le dijo, yo no voy a quitarte ese aguijón, Pablo. Por eso yo te pregunto, ¿has orado para preguntarle qué es lo que el Espíritu quiere hacer con esta situación en tu vida? ¿Querrás sanarte el Señor? Gloria a Dios, Dios lo puede hacer, sí, es Dios de lo imposible. Lo hemos experimentado 1.000.000 de veces. El orar en la carne, Romanos 8, contrapone la vida en el Espíritu con la vida en la carne. Dice que proveer para el Espíritu es vida, proveer para la carne, orar en la carne, trae muerte. Y termino con esto. En Primera de Reyes, no lo vamos a leer, 17, 18 y capítulos siguientes, se nos narra una historia del profeta Elías. Yo quiero que después tomes el trabajo de leerlo, porque es importante. Los primeros versículos del 17 dice que Dios le dice a Elías, anda y decirle al rey que voy a traer una sequía sobre la tierra. Y no va a llover, dice, sino por mi palabra, le dijo Dios. Él fue, anunció al rey lo que iba a pasar. Dice que durante unos años hubo sequía. Capítulo 18 empieza diciendo que Dios le dice a Elías, escucha bien esto. Dios le dice a Elías, Elías, anda y presentate delante del rey, porque yo voy a hacer llover. Bien. Dijimos que la palabra, que el Espíritu es la palabra. Dios le da esta palabra. El Espíritu Santo revela esta palabra a Elías. Pero Elías tenía que hacer una cosa, ir y presentarse al rey. Durante todo el capítulo 18, o gran parte de él, se nos habla de que él se presenta ante el rey y sin embargo no llueve. Versículo 41, fíjate lo que pasa, en el versículo 41, después léelo, dice que Elías le dice al rey, andate rajando el castillo. ¿Se dice así acá? ¿Cómo se dice acá? Bueno, anda rápido el castillo, dice, porque hay olor, hay ruido, dice, hay ruido de lluvia. Estaba despejado, dice, todo despejado. Y dice que él se sube a un monte y comienza, dice, en una posición que era la posición que se ponían las mujeres que iban a dar a luz. Se pone a clamar, a clamar. Yo quiero que vuelvas a recordar que Dios le dijo que con solo presentarse ante el rey iba a llover. Y no había lluvia. Y dice que comienza a clamar, basado en una palabra que Dios le da. Y lo manda a su siervo. Y le dice, anda a fijarte hacia el mar, a ver si hay alguna nube. Y dice que vuelve su siervo y le dice, no hay nada, Elías. Está clarísimo, está más claro que el sol al mediodía de hoy. Aunque hubo algunas nubes hoy, ¿no? Elías le dice, anda 7 veces. Y en la última vez, dice que Elías le dice de nuevo a su siervo, anda a ver. Y dice que cuando vuelve su siervo le dice, hay una nube como el tamaño de la palma de una mano. Ahora mi pregunta es, si Dios le había prometido que iba a llover, ¿por qué Elías tenía que orar? ¿Por qué Pablo dice, oren en el Espíritu? ¿Por qué si Dios te ha prometido ese milagro que aún no lo ves, Él dice que tenés que orar?
Porque quiero decirte, querido hermano, que estás en el contexto de una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual que se está librando, y la forma en la que nosotros ingresamos a esa batalla para pelear es por medio de la oración. Pero no entramos hasta que estamos vestidos de la armadura de Dios y por sobre todas las cosas revestidos con la palabra de Dios, que es el Espíritu. Porque eso es lo que va a permitir enfocar la lupa para provocar daño en el enemigo que está reteniendo la bendición sobre tu vida. Y dice la palabra que se vino un aguacero como Dios le había prometido a Elías. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Cuál es la palabra que Dios ha dado? ¿Cuál es la espada que Dios te ha dado? ¿Cuál es la espada? Porque si no tenés una palabra dada por el Espíritu, entonces, hermano, estás desarmado. Por eso dice, oren en todo tiempo. Oren, usen tiempo de calidad. El tiempo oportuno, el tiempo que producirá frutos. Ese tiempo tenés que dedicar a la palabra y a la relación con el Espíritu Santo. Yo le decía a una persona, a un hermano en esta semana, Dios no responde a necesidades. Dios no responde a caprichos. Dios responde a la fe. Y muchas veces, le decía esto, muchas veces me he encerrado en mi cuarto a clamar desesperado y me he puesto la almohada en mi boca para no aturdir ni siquiera a mi señora con el clamor, para clamar desde mis entrañas y decirle: Señor, si no te revelás, si no te manifestás, si no traes una palabra, si no intervenís en esta situación, ya no puedo hacer nada. Ya se me acabaron las fuerzas, ya no sé qué más hacer, ya no sé a quién más recurrir. Y el Señor nos mira y nos dice: estaba esperando este momento. Estaba esperando que le dieras lugar a mi espíritu para que yo entre en plano, para que yo entre en escena y haga la diferencia en tu vida. Sea yo el que transforme tu vida. No es con ejército, no es con fuerza, no es con tus capacidades, es con el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu hace la diferencia. Es apuntar al blanco y darle en el medio. Amén. Quiero que levantes tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, que traigas una unción de revelación de tu palabra a nuestras vidas. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Señor, queremos introducirnos en la atmósfera de tu Espíritu. Queremos armarnos con la espada de la palabra, que es el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no queremos caminar desarmados, queremos caminar armados para la batalla con tu palabra, sabiendo, Señor, que nos llamas a entrar en batalla por medio de la oración. Señor, queremos introducirnos. Aquí, Señor, tenés un ejército de valientes que se levantarán en oración, no en cualquier oración, en oración espiritual.
sobrenatural, en el Espíritu, con tiempo de calidad, en todo momento, con súplicas de manera específica para clamar por lo que vos reveles, por lo que vos digas, Señor, y veremos tu bendición, y veremos tu victoria, y veremos tu gloria manifiesta aquí en Villa Don Arturo y en todo Santa Lucía y San Juan. En el nombre de Jesús damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Te bendigo, hermano.